Grabar. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento, gracias por tu amor, Señor, gracias por el cuidado que tienes para nuestras vidas. Gracias por contar contigo, Dios, en todo momento y en toda situación. Que sigas guardándonos, que nos des sabiduría, que abra nuestro entendimiento, que des lucidez a nuestro pensamiento y tengamos la capacidad de convertir esta información, Señor, en acciones, decisiones, en ideas, en pensamientos, en sentimientos, Señor, que de alguna manera modelen nuestro carácter. Gracias una vez más. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, voy a poner el screen y listo. Y ahora sí, estamos todos juntos. Y recuerdan ustedes que nos quedamos en la parte en la cual ya se mencionaba que él estaba enfermo, ¿verdad? Ujú. Ahora, en el versículo 11, el siguiente versículo dice, tres amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y consuelo. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Súa y Sofar de Namat. Acá hay unos detalles que necesitamos comprender. Usualmente las zonas que ellos vivían eran zonas bastante lejanas. Entonces, solamente ponernos a pensar, una es que ellos se enteraron que Job estaba sufriendo. ¿Cómo llegó la información? Ya sea porque alguien viajaba, llegó la información. ¿Cómo se comunicaron entre ellos? Se pusieron de acuerdo. No había teléfono, no había internet. El solo hecho de ponerse de acuerdo era todo, eran meses, semanas. No fue algo rápido e inmediato. Como dijimos la semana pasada, ¿cuánto tiempo habrá pasado desde que murió sus hijos, desde que perdió su tierra hasta que él se enfermó? ¿Cuánto tiempo pasó desde que él se enfermó hasta que sus amigos llegan? Algunos piensan que eso duró casi aproximadamente un año, porque recuerden que no es como nosotros, que toda información es rápida, ¿verdad? Entonces, hace una semana falleció Hernán, o 2 semanas creo, pero eso es inmediato. Hoy en día uno entra a la página y automáticamente se entera. Oye, mira, falleció, y automáticamente las personas se ponen de acuerdo, teléfono, mensaje de texto, quiero ir, ¿qué tal si nos vemos en este sitio? Sí, lo que sea. Pero en aquellos días que había distancia, una que para enterarte no era tan fácil, la noticia no llegaba tan rápido. Había ataques en los caminos, había gente que robaba, entonces no era muy común el transporte a no ser que viajaran en grandes, llamemos grupos, y, y esos viajes eran no continuos. Entonces, para que ellos, como digo, cada uno se enterara, porque vivían muy lejanos cada uno, para que se enteraran, para que pues, después de enterarse, se comunicaran entre ellos y se pusieran de acuerdo, porque dice, tres amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y consuelos. Entonces, todo esto, para muchos estudiosos, tomó aproximadamente un año. Ponerse de acuerdo, enterarse, el hecho de que Job pierde a sus hijos, el hecho de que él esté enfermo, no fue algo que se dio en la misma semana, no fue algo repentino, ya había pasado mucho tiempo. Ahora, la palabra condolencias, nut en hebreo, es precisamente eso, el luto que uno guarda, el dolor por el sufrimiento de alguien. Cuando alguien está sufriendo, hay luto, no solamente porque, digamos, falleció alguien, sino por el sufrimiento. Ahora, Job había perdido a sus hijos y él mismo estaba sufriendo. Entonces había un luto de parte de ellos y Naham tiene que ver con ese dolor, esa angustia, ese sufrimiento. Hay que entender algo en nuestra cultura. Nosotros pertenecemos a una cultura llamada occidental. Somos muy pensantes, somos muy equilibrados. La cultura hebrea, la cultura oriental, es muy expresiva, muy emocional. Nosotros no somos como ellos. Ellos gritan, ellos lloran, su rostro se pone rojo. Entonces, es interesante porque cuando la Biblia habla de ira, usa la palabra hebrea af, que significa nariz, porque una de las cosas que se encienden con la ira es la nariz, se pone roja. Entonces, debido a eso es que uno comprende
que esta cultura es muy emocional. En el idioma hebreo hay manera de escribir palabras que expresan sentimientos muy efusivos. En nuestro lenguaje no existe esa palabra. Con un punto en cierta parte de la palabra que se está expresando, uno ve allí que hay una carga emocional en esa palabra. ¿Por qué? Porque la cultura hebrea es muy emocional. Entonces, cuando ellos dicen que fueron a expresarle su consuelo, usan la palabra naham. Realmente fueron a llorar con él. Entonces, es algo que no sucede con nosotros. Llegamos a un velorio, nos sentamos, guardamos silencio y somos muy respetuosos, ¿no? De pronto derramamos unas lágrimas, pero no echamos gritos, no endechamos, como dice, endecharon, gritaron. No es nuestra cultura. Y la cultura de ellos sí es así. Uno llega a tu casa y llora contigo y levanta la voz. Es muy efusiva. Entonces ellos llegan a dar sus condolencias y presentar su consuelo. El nombre de ellos era Elifaz, de Temán, Bildad de Suba y Sofar de Namat. Desde cierta distancia, no alzaron a verlo. Esta palabra tiene que ver con que levantaron el cuello y para ver bien lo que estaba pasando y desde lejos estaban contemplando y casi no lo pudieron reconocer. Nakar. Nasá es levantar el cuello con la idea de ver a la distancia lo que está pasando, y Nakar tiene que ver con la imposibilidad de darte cuenta de lo que está sucediendo. Ellos no reconocieron, no se dieron cuenta, no pudieron creer que era Job, esa persona. Estaba desfigurado, el mal realmente ya lo había dañado totalmente, no pudieron reconocer. Imagínate una persona que anda con terno todo el tiempo, anda bien vestido, muy bien peinado, muy rasurado, muy perfumado, y de repente lo ves un día tirado en el suelo, totalmente con ropa andrajosa, sin peinarse, sin lavarse, con la cabellera larga, no vas a reconocer a la persona. Ellos no reconocieron a Job. Ese no era el Job que ellos conocían. Job era rico, Job era un líder, Job era una tremenda personalidad, pero ese Job estaba postrado y estaba totalmente mal. No lo reconocieron, ¿no? Y eso es bastante interesante. El sufrimiento de muchas veces nos hace perder nuestra propia imagen. Es tanto el agobio, es tanta la tristeza, es tanto el dolor que nos perdemos como persona. La gente no llega a reconocernos. No eras así. Verte ahora realmente me parte el corazón. Y dice ahí, se echaron a llorar a voz en cuello. Y en hebreo realmente se pusieron a gritar. Entonces ellos levantan las manos y gritan. O sea, vieron de lejos y la expresión es levantan las manos y gritan, rasgándose las vestiduras, arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza. Y eso sí sucede, es su cultura. Ellos se empiezan a llorar y empiezan a agarrar el polvo y se tiran, se tiran. Hay lugares precisamente donde se han levantado fogatas y hay ceniza, y es precisamente esa ceniza que representa el dolor, y se acercan a esa ceniza a propósito y se la tiran al cuerpo, y lloran y gritan. Es realmente bastante triste. Ahora, piense por un momento, estas personas no llegaron caminando. Una preguntita. Sí, ¿Qué significa el tema de la ceniza? la ceniza es, es una manera de manifestar, es una manera externa en la cual la persona expresa dolor porque todo se quemó. Tirarte ceniza es exteriorizar lo que ha sucedido, ¿no? O sea, ya perdiste. La depresión es el fin de toda esperanza. Por eso la persona entra en una depresión, Mm. porque ya no hay nada más, no, ya nada importa, ya todo se perdió. La ceniza representa ese dolor de depresión, todo se perdió, todo se consumió. Entonces, es una manera externa de expresar cómo estás por dentro. Entonces, al tirarte la ceniza a tu cuerpo, es decir a la persona, así estoy desbaratado,
No sé qué decirte. Todo se ha perdido. No hay opción, no hay oportunidad. Como digo, la cultura judía, la cultura hebrea, la cultura oriental tenía esa propiedad, esa manera de ser. El polvo, la tierra, tirarte tierra al cuerpo. Supuestamente, estas personas, vuelvo a repetir, que llegaron, no llegaron caminando, llegaron con todo su gente, porque eran ricos también, llegaron con su séquito, con su caravana. Es como que tú llegas con tu carro del año y con motos de guardaespaldas contigo y trayendo un remolque donde vas a quedarte a dormir. El hecho de tirarte polvo, tirarte eso en tu ropa, en tu vestimenta, es la expresión de amor a la persona, de que nada lo que tengo importa. Estoy contigo en tu dolor. Imagínate llegar con un terno muy bonito, un terno que cuesta mucho dinero, y romperlo y tirarte ahí el polvo. Es una expresión de amor, es una expresión de decirte, ¿sabes qué? Estoy con tu dolor. Porque, claro, es una expresión de mucho valor. Estás rompiendo algo que vale y estás tirando tierra a tu cuerpo. Entonces exteriorizas lo que sientes interiormente, Y ellos ¿no? lo siguen haciendo, Lo porque siguen haciendo. una vez, o sea, no tanto así como la tierra o algo, pero me imagino que el hecho de rasgar las vestiduras es una señal de dolor, porque una vez en el velorio de el esposo de una amiga que es judío, había muerto el papá y en los hijos se rompían el bolsillo de la camisa uno al otro. Me parece que era así, o sea, llegaron y como que se rompían el bolsillo. Me imagino que es una señal de dolor, no sé. Sí. Mi hermana se casó con una persona de Irak. Entonces, y ellos se expresan, son muy emocionales. Ellos expresan precisamente ese la, cuando gritan, ellos lo hacen. Ellos lo hacen, honestamente. Es una expresión de júbilo, de dolor, de grito de guerra. O sea, tiene muchas maneras de expresar su dolor y manifestarlo. Entonces, es interesante. Yo he conversado con mi cuñado y a él, pues, he pasado tiempo porque me ayuda a entender la cultura oriental, ¿no? Entonces él vivió en la época de Saddam Hussein, peleó precisamente en contra de él y él está debido a eso acá en este país ahora. Entonces, es interesante, como digo, cómo es culturalmente la gente. Nosotros no podemos entender eso. Nosotros los hispanos somos emocionales en un nivel muy diferente al judío. Nuestra manera de ser es una fragilidad emocional. No somos de cristal, nos rompemos rápidamente, los hispanos, ¿no? Pasa algo y nos quebramos, lloramos. El judío no, el judío es fuerte, pero siendo fuerte es un ser sensible al sufrimiento. Entonces, muy diferente a nosotros, porque nosotros, por el contrario, mientras, entre comillas, más fortaleza, más insensibilidad. O sea, cuando tú eres una persona grande, fuerte, robusta, que no va a llorar, más bien expresa su machismo de una manera fuerte. El oriental no. Puedes verlo muy fuerte y todo, y se va a quebrar llorando. Y va a gritar, por más que sea un guerrero. Entonces es muy diferente a nuestra cultura. Nosotros somos muy machistas, en el sentido de que si alguien llora, entonces no eres varón, no eres muy hombre. Somos muy distintos los hispanos, ¿no? Pero el oriental, entre ellos el judío, es muy diferente. Los grandes guerreros son fuertes, pueden ser muy avesados, pero se van a quebrar. El rey David le corta la cabeza a Goliat en frente a ejércitos, pero es un hombre que se quiebra ante Dios, que llora, que suplica, que grita a llantos. O sea, no podemos entender la cultura oriental. No podemos co- abrazar lo que ellos comprenden. Como digo, son muy emocionales. Entre hombres se abrazan y se besan. Y no es una expresión homosexual. No, y se hacen cariñito y se van dando besos. Y lo digo en serio. O sea, los se quieren, están y se agarran y se besan entre ellos, o sea, en las mejillas.
y se quieren, o sea, se expresan siendo guerreros. Por eso David, cuando muere Jonatán, él dice, más dulce me fue tu amor que el amor de las mujeres. Para nosotros eso tiene que ver con homosexualismo, porque tenemos una cultura muy machista, en un nivel, digamos, del macho, eso es fuerte, ¿no? Eso no son cosas de hombres. Pero en la cultura oriental, el oriental es muy expresivo. Puede ser muy duro, pero a la vez muy emocional ante el dolor. Y eso lo notamos aquí. Quiero que entiendan eso, porque cuando ellos hablen con Job, ustedes van a ver la dureza de ellos. Es interesante eso, porque ellos van a hablar con Job. Y uno va a ver la dureza y la fuerza con la cual ellos hablan, ¿no? Puede ser muy emocional, pero a la misma vez no se desprende el otro lado. Nosotros somos diferentes. Por usualmente, si soy llorón, débil de carácter, no voy a ser muy valeroso a la hora de hablar. Voy a tener mucho miedo en expresar lo que pienso. Usualmente uno se queda callado. ¿Y qué hiciste? No, nada, todo está bien. Porque es nuestra cultura. ¿Ven? Entonces no llevamos hasta esta situación. Bien, vamos a avanzar. El versículo 13 dice, durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Este es un detalle muy interesante. En Génesis 50:10 dice, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Usualmente era la costumbre que por 7 días, por toda una semana, uno hacía duelo, ¿no? Entonces, durante 7 días y 7 noches, ellos se sientan en duelo y no dicen nada. ¿Por qué? Porque según la cultura, según el Talmud es el documento que nos cuenta, nos informa cómo son las costumbres judías. Y el Talmud dice, nadie puede hablar a quien está de duelo hasta que esa persona hable primero. Es muy interesante esto. O sea, si yo llego, yo me quedo en silencio. Es la costumbre. Si tú hablas, yo ya hablo. Pero si no has hablado nada, yo no puedo decir palabra alguna. Son costumbres de ellos. Por eso, 7 días, 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Parte de su cultura, veían el dolor de él físico, el llanto, el dolor, la queja, pero estaban sentados con él. Es muy interesante, ¿no? La manera como ellos se conduelen, cómo se identifican con el dolor de la persona. Nosotros somos realmente diferentes. Nosotros hacemos acto de compañía, acto de presencia, estamos en silencio, ponemos cara seria y después de eso ya cumplimos. En el caso de ellos es muy diferente. Ellos están un largo periodo con la persona, acompañando el dolor de la persona, ¿no? Entonces, es importante este dato. Dios nos dio lágrimas porque a través de las lágrimas nuestro corazón se sana. Hermano, Adelante, hermana. a veces eso es lo mejor. Cuando alguien está sufriendo, que está pasando por una situación dolorosa, ya sea como esta que Job está atravesando, o alguien que tuvo la pérdida de un ser querido o algo, a veces es mejor estar ahí, hacerles compañía, ¿verdad? Y en vez de hablar y hablar y hablar y hablar, porque podemos decir cosas que en realidad no tienen ningún sentido muchas veces, en vez de consolar. Uh-huh, uh-huh. Eso es muy cierto. Las personas que sufren necesitan nuestra compañía, no nuestras palabras. Uh-huh. Y a veces uno quiere decir cosas y lejos de ayudar, herimos más. Porque la persona que está sufriendo tiene al punto máximo su estado emocional. Uh-huh. Entonces está mucho más sensible, o sea, registra cada palabra de una manera más grande de la que yo registro. Yo puedo decir algo que siento que no es muy fuerte, pero para esa persona fue demasiado fuerte. Entonces es difícil muchas veces, ¿no? Queremos ser amables, queremos ser personas educadas y decir algo apropiado en el momento que están sufriendo, pero a veces
de pronto herimos más. Pero es cierto, yo siempre, en el caso de mi padre, cuando él fallece, en realidad para mí el estar solo era lo más fuerte. No quería realmente a nadie al lado, o sea, me estresaría tener gente al lado. No soy la persona que necesita ver a alguien al lado. O si hay alguien al lado, como dice Socorro, que sea en silencio, que no diga nada, porque uno tiene que procesar y digerir su sufrimiento. Suena duro, a veces suena bastante, digamos, contraproducente, pero Dios, como dije en ese momento, nos dio lágrimas, sentimientos, y a través de la expresión de esos sentimientos sanamos. ¿Ok? Las heridas van sanando a través de tus lágrimas, a través de tu tristeza. Tú vas expresando y exteriorizando ese dolor. Y al hacerlo, vas sanando internamente. Necesitamos hacerlo. Necesitamos de alguna manera ese momento en el cual uno recuerda, ay, no pienses tanto, olvídate eso. No, uno necesita sanar. Por eso Dios nos dio eso. Necesitamos, el luto es precisamente el poder atravesar ese proceso de la manera correcta. Y la manera correcta es llorar a la persona. Es entristecerse, es pasar ese momento de dolor. Hasta que obviamente uno logra recuperarse. Hay un punto muy interesante en todo esto. Cuando muere Lázaro y viene María y habla con Jesús, Jesús llora. La Biblia dice Jesús lloró, ¿no es cierto? Jesús llora y después lo resucita. O sea, parecería realmente tonto. ¿Para qué lloras si lo vas a resucitar? Porque hay algo muy importante. Y cuando uno estudia la palabra llorar en griego, literalmente es la persona que llora con gemido y que tartamudea y no es posible de decir una palabra audible. Es cuando tú y se te ahogas y el llanto y brota muchas lágrimas y no te escapas, no tienes la posibilidad de decir algo. Eso es lo que significa ese término Jesús lloró. A Jesús se ahoga, no puede decir palabra. ¿Por qué es eso? Eso es luto. Porque Jesús es Dios, sí, pero era hombre, era un ser humano. Y nuestra naturaleza necesita exteriorizar el dolor. A pesar de que sé que está en el cielo, a pesar de que sé que tiene vida eterna, a pesar de que ahora está disfrutando de algo hermoso, necesito como ser humano sacar el dolor, porque lo tenemos. Tenemos un dolor, tenemos una tristeza y es genuina. Y Jesús llora. Y después resucita a Lázaro. Como digo, alguien le pudo decir, oye hombre, ¿por qué lloraste si le vas a resucitar? No, porque precisamente eso es correcto. Como seres humanos necesitamos ese proceso, todos, ¿no? Como decía alguien una vez, un cómico que me parecía muy gracioso, los hombres por eso no morimos rápido, ¿no? Porque hemos sido criados en una cultura en que el hombre no llora. Entonces, por mensos, hemos creído, nos hemos tragado el dolor y no morimos, nos da infarto, ¿no? Las mujeres siempre viven más porque exteriorizan todos sus dolores, todas sus amarguras, todas sus frustraciones, las exteriorizan, no las limitan. ¿Verdad? Entonces, a veces nosotros satanizamos las expresiones emocionales, no grites, no hagas esto. No, pero son expresiones genuinas. En tanto no destruyas con tus expresiones, están bien. En tanto no destruyas a un ser humano. No es válido toda expresión emocional, porque nos alivia, porque nos sana. No podemos guardarnos eso, nos enferma, nos destruye. Nos vamos desconectando. Entonces, una persona sana es una persona que sabe expresar su estado emocional de la mejor manera. Por eso es interesante los judíos. Es interesante ver a Jesucristo, que es el ejemplo precisamente del hombre perfecto. Jesús es el hombre perfecto. Y ese hombre perfecto llora con gemidos, no puede articular palabras cuando murió su amigo Lázaro. Eso es correcto. Y después, como Dios, resucita a Lázaro. Excelente. Entonces, no podemos nosotros separar las cosas. Es importante. Ellos llegaron,
lloraron con él, estuvieron en esa situación. Y ahora entramos al primer discurso de Job. Por favor, no vean a Job como una persona que acaba de pasarle una situación. Quiero que veas a Job como un hombre que lo perdió todo y que ha pasado un año y que no se ha enterado por qué le pasó esto. Dios no le dijo nada. Dios no se le ha aparecido en sueños como a José. Dios no se ha manifestado como a Noé. Dios lo ha dejado en ascuas. Job ha sufrido, lo perdió todo. Dios quiere demostrarle a Satanás de que hay hombres diferentes y Job lo es. Y Job ha perdido todo y la salud también. Y ha pasado aproximadamente un año. Pero imagínate, qué duro es eso. Que pase el tiempo y de pronto no hay respuesta de Dios. O sea, ni siquiera un consuelo. Ahora, nosotros podríamos entender que esos 3 amigos eran los instrumentos que Dios iba a usar para consolarlo, pero como lo veremos después, eso no fue así. Son las personas que más lo dañaron, que más lo perjudicaron. Ahora, Job está en dolor, ha perdido a sus hijos. Job es el padre que anhela lo mejor para sus hijos y los perdió. Ha perdido su matrimonio, su esposa no está con él. Está enfermo, está físicamente dañado, está empobrecido. Le duele el cuerpo, le arde, le pica. Ya eso ha avanzado el mal. Y el versículo 1 dice, después de esto, Job rompió el silencio para maldecir el día que había nacido. Calal. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. Calal, maldeciré. Josué 24:9. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel y envió a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Calal. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Calal, maldecir. Nosotros no vamos a entender la palabra maldición porque obviamente no vivimos en su cultura. La maldición es un sentimiento de odio que se expresa a través de tus palabras y tú deseas que algo sea destruido, ¿no? Ese deseo de odio, ¿no? O sea, que te pudras, que te mueras, que que te pase lo peor. O sea, es ese odio que se expresa en palabras. Ahora, recordemos que en el Antiguo Testamento, Noé maldice a Cam y a Canaán, ¿verdad? Y esa maldición los alcanza. Ahora, cuando dice que Job rompe el silencio, lo primero que hace es maldecir el día de su nacimiento. Yom es día. Simplemente en hebreo aparece para maldecir el día, el Yom, ese día en el cual él nació. ¿Qué notan ustedes de esta maldición? ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? ¿O es todo incorrecto o es todo correcto? ¿Qué observan ustedes de esta maldición? ¿Qué nos muestra este versículo acerca de la maldición de Job? ¿Qué está maldiciendo? ¿O a quién está maldiciendo? No maldice a Dios, maldice el día de su nacimiento. Observen esa diferencia. Esa carga de ira que él tiene, no la proyecta contra Dios. ¿Para qué nací? ¿Para qué vine a este mundo? Maldijo el día de su nacimiento. Dijo así, que perezca el día en que fui concebido y la noche en que se anunció ha nacido un niño.
Que ese día se vuelva oscuridad, que Dios en lo alto no lo tome en cuenta, que no brille en él ninguna luz, que las tinieblas y las más pesadas sombras vuelvan a reclamarlo, que una nube lo cubra con su sombra, que la oscuridad domine su esplendor, que densas tinieblas caigan sobre esa noche, que no sea contada entre los días del año ni registrada en ninguno de los meses. Estaban diciendo el día en que nació. ¿Qué aprendemos del sufrimiento en este aspecto? A pesar de su dolor, él sabe canalizarlo de una manera correcta. La ira la tiene y tiene que ser desahogada. Él la proyecta al día de su nacimiento, no la proyecta a sus padres, no la proyecta a la gente, no la proyecta a su esposa, no la proyecta a Dios, no proyecta a quienes robaron, porque hubieron gente que les robó y mató su gente. No maldice el relámpago, el tornado que destruyó su casa. Maldice el día que nació. Maldice su existencia. Vamos a seguir para ver después algo importante. Que permanezca estéril esa noche. Que no haya en ella gritos de alegría. Que maldigan ese día los que profieren maldiciones. Está hablando de que echen hechicerías. Él está diciendo, echen hechicerías ese día los que profieren maldiciones, los brujos. Los expertos en provocar al Leviatán. Que se oscurezcan sus estrellas matutinas que en vano esperan la luz del día y que no vean los primeros rayos de la aurora. Es un dolor tremendo, ¿no? Ahora, noten sus palabras. Oscuridad, no brille luz alguna, tinieblas, más pesadas sombras, nube lo cubre en su sombra, la oscuridad, densas tinieblas, noche. ¿Ven acá la parte azul que yo he puesto en la pantalla? Miren lo primero, oscuridad, no brille en él ninguna luz, tinieblas, más pesadas sombras, nube lo cubra con su sombra, la oscuridad, densas tinieblas, noche. Miren acá, noche, que se oscurezcan, vano esperen la luz del día, no vean los primeros rayos de la aurora. Todo es oscuridad. Todo es algo negativo. Eso es lo que profieren nuestros labios en un momento de crisis. Todo está oscuro, todo es negativo. Como dijimos, en la cultura de ellos expresan lo que hay, y lo que hay en tu corazón es lo más oscuro, lo más negativo. No hay luz, no hay alegría, no hay canto, no hay nada. Todo es tristeza, todo es sin esplendor. Qué importante es votar precisamente esto. Nosotros a veces nos asustaríamos que alguien nos hable así, ¿verdad? Muchas veces tenemos nosotros la mala actitud de no escuchar a una persona que dice esto, que dice cosas tan negativas, tan fuertes. Cuando alguno de nuestros niños ha estado enfermo y ha necesitado vomitar y lo ha hecho, nos hemos alegrado de que lo haga porque después de eso está aliviado y viene su recuperación. Botó lo que tenía adentro y que le estaba haciendo daño. Sería incorrecto decirle no lo hagas, porque necesita liberarse de eso que lo está afectando. La necesidad de poder sacar lo más duro, lo más terrible, lo más horrible de nuestros corazones es importante. Tomen nota de esto, por favor, porque Dios nunca condena a Job por eso. Dios nunca odia a Job por eso. Recuerden que nuestro diseñador es Dios y necesitamos de alguna manera exteriorizar lo que tenemos. Lamentablemente, Job
no tuvo las personas indicadas con quien desahogarse. Todos nosotros necesitamos alguien indicado con quien desahogarnos. A veces nos desahogamos con la persona inadecuada. Tú necesitas a alguien a quien decirle quizás lo que nadie podría escuchar y sacar toda la rabia que tienes dentro. Y tal vez existan algunos que se asusten y saquen la Biblia, no has podido decir esto, eso es pecado, has blasfemado. Y es lo que hicieron los amigos de Job. ¿Cómo te atreves a decir eso? No, Job necesitaba sacar esto. Y esos amigos precisamente son esas personas que lejos de ayudar, nos hacen más daño. Es como si alguien viniera y te dijera, no puedes vomitar, quédate así. Y te hacen un tremendo daño. Necesitamos exteriorizar, necesitamos sacar, necesitamos gritar, necesitamos llorar. No podemos quedarnos en esa situación, nos destruimos. Muchos cristianos el día de hoy viven empachados, viven dentro de su corazón con tristezas que nunca salieron, con heridas que nunca sanaron. Y lamentablemente tenemos un Elifaz, tenemos un amigo como él, que lejos de ayudarnos, nos perjudican más. Cada uno de ellos representa esa religiosidad incorrecta que ha dañado y que ha perjudicado a las personas. Job es el primer libro que se escribe en la Biblia y ya desde esa época Dios está dando luz porque Él es nuestro creador. En momentos de crisis, saca lo que tienes. Él no se va a enojar contigo. Él no te va a castigar. Necesitas sacar lo que tienes dentro. No puedes quedarte y consumirte con ese dolor. Como digo, ellos eran los elegidos para que él pudiera sacar todo. Y escucharlo, soportarlo, dejar que diga lo que tiene que decir. Después, cuando ya estuviera tranquilo, podrían razonar y estar tranquilos, pero no lo hicieron. Por eso, noten esto. Que maldigan, Nakap, precisamente esa palabra, ¿no? Que tiene que ver con lo que dijimos hace un momento, en el versículo 8. Esa Nakap significa perforar, no figurativa específicamente designar, calumniar, atravesar, blasfemar, declarar, designar, horadar, maldecir. ¿No? Era una acción que los brujos tenían en aquellos días, que maldían ese día, los que prefieren maldiciones, arar, ¿no? Maldecir severamente, esa maldición, ese poder, ese hechizo, ese conjuro. Que lo hagan los expertos en provocar al Leviatán. Ahora, Job acá dice algo que es un poquito complicado para nosotros, ¿no? Porque simplemente para observar qué es el Leviatán. Salmo 74:13 dice, tú dividiste el mar con tu poder, le rompiste la cabeza a los monstruos marinos, tú aplastaste las cabezas del Leviatán, lo diste por comida a las jaurías del desierto. Salmo 104:25, allí está el mar ancho e infinito que abunda en animales grandes y pequeños, cuyo número es imposible conocer. Allí navegan los barcos y se mece Leviatán, que tú creaste para jugar con él. Isaías 27:1, en aquel día el Señor castigará a Leviatán, la serpiente huiriza, a Leviatán, la serpiente tortosa, con su espada violenta, grande y poderosa, matará al dragón que está en el mar. ¿Qué significa Leviatán y por qué lo menciona Job? Que maldigan ese día los que profieren maldiciones, los expertos en provocar a Leviatán. El Leviatán siempre es el símbolo del dragón, el símbolo del oscuro, el símbolo de lo que es satánico, del lado oscuro, de la maldad, de lo que la gente produce temor, ¿no? Algunos piensan que el Leviatán era una especie de dragón en aquellos días, en aquella época, y expresa precisamente ese animal, ese mito
cuando estás viajando en la noche que puede venir y destruir el barco. Ese nombre expresa temor. Es un nombre que expresa miedo. Y es lo que quiere Job. Esos que saben manejarlo, que destruyan este día. Que usen el Leviatán, es como decir la bomba atómica en aquellas épocas, lo que más miedo te produce. Que le caiga una bomba atómica al día de mi nacimiento. O sea, es tanta tu furia que quisieras borrar del mapa el día que naciste. ¿Por qué? Porque si yo lograra maldecir el día que nací, si lograra retroceder en el tiempo, si lograra que ese día no apareciera, hoy día yo no existiría y no estaría sufriendo. Él, en su dolor, él quería eso. Si ese día no existiera, hoy no estaría yo aquí. Él no dice mis padres, no habla de sus padres, no habla de su madre ni su papá, habla del día. Como vuelvo a repetir, tiene un dolor, pero supo canalizarlo correctamente, porque Job era recto, era justo. Y ese es el pecado nuestro, que cuando estamos en crisis, tiramos todo. Entonces damos rienda suelta a todo y es cuando destruimos con nuestra ira. Arrasamos con todo, ¿no? Es como si estuviéramos como Daenerys de Game of Thrones, consumiendo y prendiendo fuego a todo donde nos encontramos. Una gran serie, me encantó. Entonces, como si nosotros arrasáramos con todo, como ese odio que nos lleva. El odio, el rencor, son sentimientos que Dios ha puesto en nosotros. El odio no es una consecuencia del pecado, porque Dios también tiene odio. Dios tiene ira, Dios tiene odio. Son sentimientos que Dios ha puesto, que el pecado los ha usado incorrectamente, ¿verdad? Todo lo que Dios ha creado, nosotros tenemos la facultad de convertirlo en algo malo. Algo que son cosas lindas, las convertimos en cosas malas. Esa es nuestra naturaleza. Todo lo convertimos, lo pervertimos. El odio es bueno porque es una fuerza que nos impulsa a tomar decisiones. Es un coraje que me lleva a seguir adelante y no rendirme. Qué bueno que seas una persona corajuda, porque eso te hace, no me rindo, vamos a darle fuerza, vamos a seguir, no me va a ganar, voy a seguir adelante. Qué bueno que seas así, porque te vas a levantar. Los sentimientos que Dios ha puesto en nosotros son buenos, pero el pecado los traduce y los convierte en algo negativo. Job, en medio del dolor y toda la pérdida que ha tenido, necesita sacar esa ira, necesita sacar ese dolor, pero no lo hace dañando a nadie. Quisiera no estar hoy día aquí. Quisiera no haber existido. Y no haber visto todo lo que he visto, no haber perdido todo lo que perdí. Y no estar sufriendo como hoy sufro. No está ni siquiera mi esposa conmigo. O sea, lo que él sufre es realmente terrible. Pero es excelente ver cuán importante la necesidad que tenemos de sacar lo que llevamos dentro. Como dije hace un momento, con las personas adecuadas. Hay personas inadecuadas, hay personas que son adecuadas. A Dios gracias, siempre hay gente con un corazón hermoso, presto a escuchar y pararse. Si ustedes tienen necesidad, ahí tienen a Socorro. Socorro es tremenda mujer con Eduardo, que las va a escuchar y Socorro sí es preciosa. Yo, Socorro, sí te voy a decir a la gente que te busque porque eres tremenda. Porque es eso, hay personas que para mí son dignas, a las cuales uno necesita a veces estar con ellos y abrir el corazón. Son personas con las cuales vas a sentirte, vas a renovarte, porque no vas a recibir condena, no vas a recibir aflicción, y son sabias, en el momento adecuado ayudarán, cuando tengan la fuerza para entender. Porque recuerden que a veces cuando estás en el sufrimiento, no tienes la capacidad de razonar.
comprender y asimilar. No es el momento. Sabes que ahorita no estoy. Quizás hasta sé la respuesta, pero no me importa. El dolor que llevo dentro es más grande y necesito sacarlo. Y uno sana en la medida que eso va saliendo. No podemos quedarnos con eso. Sin destruir, como digo, ¿no? O sea, no es ir y voy a agarrar a mi madre y voy a descargar sobre ella toda la ira que tengo. No. No, voy a buscar este amigo y a él le voy a dar todo lo que tengo y él será mi válvula de escape. No, no puedo desquitarme con gente. Que es usualmente lo que hacemos, ¿no? Incendiamos a alguien, lo malogramos, lo destruimos. Job lo hace de una manera muy interesante. Ahora, pues no cerró el vientre de mi madre ni evitó que mis ojos vieran tanta miseria. Ese día no desapareció y no cerró el vientre de mi madre, ni evitó que mis ojos vieran tanta miseria. ¿Por qué no perecí el momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran y pechos que me amamantaran? Ahora estaría yo descansando en paz, estaría durmiendo tranquilo. Es interesante el concepto de la muerte que tiene Job. Para él la muerte es descansar y dormir. No tienen concepto de vida eterna. Que tú y yo sí tenemos. Para él yo estaría durmiendo bien rico, descansando, no estaría sufriendo, estaría bien, bien alegre. ¿Sabes? Preferiría estar durmiendo, estar aquí sufriendo todo eso. Pero comprendan el grado de dolor. Yo les aseguro que si alguien nos dijera eso, tendríamos la tentación de apabullarlo con un montón de versículos bíblicos y hasta lo castigaríamos. Hasta nos provocaría decir, no eres creyente, tú no eres cristiano. ¿Cómo puedes ser hijo de Dios diciendo esto? Pero él está sacando una vez más, por favor, grábense eso, la necesidad. Hay personas heridas que nunca han sanado porque nunca han encontrado un corazón misericordioso, sabio y sensible que los ayude. Hay gente que vive con esa herida, nunca sanaron, vivieron enfermos. Hay personas que hasta decidieron tomar una ruta eliminándose. Él está al borde de eso. ¿Por qué? Porque no encontré a alguien que me ayude. Me estoy ahogando, me estoy consumiendo, me estoy destruyendo. Y necesito sacar todo esto que me está arruinando la vida. Es increíble lo que dice Job. Entre reyes y consejeros de este mundo, que se construyeron monumentos hoy en ruinas, entre gobernantes que poseyeron mucho oro y que llenaron de plata sus mansiones, ¿por qué no me enterraron como un abortivo? Como esos niños que jamás vieron la luz. Allí cesa el afán de los malvados, allí descansan las víctimas de la opresión. Wow, él está diciendo algo bastante duro. Antiguamente la gente tiraba a sus hijos al fuego. Era una costumbre. Agarras a tu hijo y lo tirabas al fuego. Entre reyes y consejeros de este mundo que se construyeron monumentos hoy en ruinas, entre gobernantes que poseyeron mucho oro y que llenaron de plata sus mansiones, ¿por qué no me enterraron como un abortivo, como a esos niños que jamás vieron la luz? Porque toda esta gente, para tomar esa riqueza que no tiene hoy en día, echaban sus hijos al fuego. Allí cesa el afán de los malvados, allí descansa la víctima de la opresión. También los cautivos disfrutan de reposo, pues ya no escuchan los gritos del capataz. Allí el pequeño se codea con el grande y el esclavo se libera de su amo. ¿Por qué permite Dios que los sufridos vean la luz? ¿Por qué se le da vida a los amargados? ¡Wow! Es duro. No está insultando a Dios, pero tiene preguntas. Tenemos que diferenciar un insulto a Dios a una pregunta válida. Él está diciendo algo que es correcto. ¿Por qué permite Dios que los sufridos vean la luz y por qué se le da vida a los amargados?
Si sabes que va a sufrir, ¿para qué viene? Su pregunta es válida. Hermano, y todas estas preguntas que él está haciendo en realidad son preguntas retóricas, ¿verdad? Él no está haciéndole las preguntas a una persona ni a Dios directamente, no espera respuesta, Exacto. son ex- retóricas. Exacto. Muy buena observación. Pero hermana, qué necesidad de poder desahogarnos, Ujú. ¿verdad? Porque a la larga necesitamos sacar lo que tenemos dentro. Porque a veces quisiéramos decir, por qué si lo sabes todo? ¿Por qué no lo evitaste? Ujú. ¿Por qué tú que todo lo puedes no hiciste esto? Entonces es una necesidad de sacar esto. De poder hablar y decir las cosas, ¿no? Una Que, amiga, Rocío, que tú la conoces, siempre me dice, ¿no? Un amigo es alguien con quien tú puedes pensar en voz alta, ujú, que te va a exacto, escuchar. O sea, en realidad me escuchas y después, como tú dices, ¿no? Después, cuando ya esté calmada, ya me puedes decir las cosas o me puedes hablar. Por ahora, escúchame, exacto. ¿no? Eso Por- es Porque es importante. necesario, es necesario. Hay personas que son como la policía, todo lo que tú digas puede ser usado en tu contra. Entonces uno tiene que cuidarse lo que uno va a decir, porque es Tu amigo cierto, tiene que ser el que te escucha y después te exacto. puede decir, mira, ve, ¿no? Tal cosa no me pareció, pero en ese momento sí necesitabas que te escuchara, simplemente. Pero por favor, todos nosotros necesitamos muchas veces sacar esas necesidades que tenemos dentro. No siempre somos lúcidos, no siempre somos brillantes. Tenemos necedad, tenemos eh, ideas contrarias y necesitamos que eso salga. Necesitamos que eso se vaya, no puede quedarse con nosotros. Y cuánta necesidad de tener realmente amigos con quien uno pueda abrir su corazón y compartir libremente, pero no todo lo que digas puede ser usado en tu contra, que al final te sientas que, ¿para qué dije esto? Me obtuve problemas por haberle dicho, cosa que le pasa a Job. Porque esto realmente es lo que al final le cuesta caro a Job. Porque él pensaba que tenía 3 amigos. Y al verlos llorar, al verlos gritar, al verlos que se habían arrancado las vestidas, se habían tirado el polvo, la ceniza, pensaba que podía contar con ellos. Pero lamentablemente usaron cada palabra de él para dañarlo. Y esa actitud, digamos, es la que perjudica, ¿verdad? O sea, como pastor quizás uno está pendiente de lo que la gente nos cuenta, lo que la gente nos dice. Y una de las cosas es simplemente eso, saber escuchar. A veces la gente realmente no espera una respuesta. A veces la gente en realidad no quiere que uno les diga nada. El gran problema que hay es que muchas veces el pastor necesita ser confidente, no infidente. O sea, lo que tú me cuentes muera conmigo. Ni siquiera a mi esposa le cuento lo que la gente me cuenta a mí. No, desde que nos casamos es algo que ella comprendió muy bien. Y jamás hemos dialogado, compartido de las cosas privadas que he hablado con las personas. Y eso de alguna manera me ha dado cierta sensibilidad y confianza con la gente que me cuenta cosas y ahí quedarán para siempre. No necesito llegar y, oye, te cuento esto. No, no, ahí queda. Porque las personas necesitan sacar. Hay personas que después me llaman y me dijeron, oh, el otro día te dije esto. No te preocupes, no me interesa. Pero estarás pensando. Yo no pienso nada. No te hagas mundo. Yo también hablo tontería, le digo. Así que no hay problema. Es parte de nuestra vida, por favor. No somos seres perfectos. No podemos dar imagen de que somos personas impecables, no, tenemos nuestros desaciertos, nuestros errores. Y qué lindo tener gente que puede de alguna manera darnos ese espacio para ser bobos, para ser tontos, para desahogarnos. Es lo más lindo, ¿verdad? No hay momento más lindo en el cual puedo ser quizás el ser más incierto, más tonto, sin recibir juicio, sin recibir nada. Y seguir adelante. Y solito uno se compone, porque muchas veces no necesitamos un consejo. Somos inteligentes y sabemos lo que debemos hacer. No es consejo lo que necesito, es un buen amigo lo que necesito. Es alguien
con el cual que sepa escuchar, que lo cual pueda poner esto y pasarla bien, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, hermosa de este libro, es la parte especial en este relato que estamos viendo. Y estamos viendo cómo Job está reaccionando, el dolor que él tiene. El dolor que él tiene en su corazón es impresionante. Como decimos, lamentablemente vivimos en una época donde la religiosidad se ha impuesto y muchas veces la espiritualidad ha hecho tanto daño, ¿no? Cuando la espiritualidad debería sanar heridas, no producirlas. Ser espiritual es ser maduro. No tener un nivel, no significa tener un nivel alto, superior, no, ser maduro. Es como el papá. ¿Cuántas veces uno escucha a su niño decir cosas que no tienen sentido? Pero tú eres mayor, ¿no? No tienes problema. Algún día crecerás y cambiarás tu manera de pensar. ¿Por qué escandalizarnos? Y es lo mismo. Hay momentos difíciles y necesitamos sacar todo eso. Y qué lindo cuando sale. Qué lindo cuando sacamos la máscara. De veras soy así. Y me siento de esta manera. Y que quede allí. Tener la confianza de saber que quedó contigo y no que vas a salir corriendo a publicarlo, contarlo. Quedó contigo y me siento en paz. Nunca recibiré una insinuación, una indirecta, nada. Me siento en paz. Y uno se sana con eso. La persona se recupera, se fortalece. Entonces Job quería ese espacio. Un hombre con la trascendencia de él quería ese espacio. Anhelan estos una muerte que no llega, aunque la buscan más que tesoro escondido. Se llenarían de gran regocijo, se alegrarían si llegaran al sepulcro. ¿Por qué arrincona Dios al hombre que desconoce su destino? Antes que el pan me llegan los suspiros y mis gemidos se derraman como agua. Qué triste es esto, ¿no? Antes que el pan, antes que coma, lo que tengo son suspiros. Mis gemidos se derraman como el agua. Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz, ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Él está explicando cómo se siente. Y está en una crisis depresiva muy grande. Pero vuelvo a repetir, al menos cree, porque se va a dar cuenta después que no es así, cree estar con las personas correctas a quienes puede abrir su corazón. Y como lo menciona el Socorro, no son preguntas que buscan respuesta. Él no quiere respuestas. Él necesita sacar eso. No está hablando para que le digan, no, espérate, yo te voy a explicar. Mira, ya noté todo lo que ha dicho, ahorita te voy a responder a cada pregunta. No, él no necesita eso. No necesitamos eso. Tú y yo sabemos qué necesitamos hacer, ya lo sabemos, pero necesito sacar esta bronca que llevo dentro. Esto que uno sale, que se ha quedado ahí. Y Job está en esa situación. Ahora mira lo que le responde su amigo. A esto respondió así Elifaz de Temán. Tal vez no puedas aguantar que alguien se atreva a decirte algo, pero ¿quién podría contener las palabras? O sea, ya comenzando entró con la pierna en alto. O sea, Job necesitaba poner eso y los otros ya se molestaron. ¿Qué? ¿Ha dicho eso? Qué interesante. Tal vez no puedas aguantar que alguien se atreva a decirte algo, pero ¿quién podría contener las palabras? Qué poca sensibilidad al ver un hombre que sufre. Y eso es religiosidad, porque la religiosidad jamás se detiene a pensar en tu estado, sino en el esquema. Has golpeado el esquema, sí, pero estoy sufriendo. No importa, el esquema ha sido golpeado. El religioso defiende un esquema. El Señor siempre piensa en las personas. Cristo muere por nosotros, porque amó al mundo.
La religiosidad está pensando en el esquema, en la institucionalidad, en la regla, en la formalidad. Y le dice a él, pero ¿quién podría contener las palabras? Tú, que impartías instrucción a las multitudes y fortalecías las manos decaídas. Qué triste es recordarte quién eres en el momento menos indicado. Oye, pero tú eras así. Tú eras una gran persona. Yo, el recuerdo que tengo de ti es que eras muy, muy especial. Ayudaste a mucha gente. Tú que con tus palabras sostenías a los que tropezaban y fortalecías la rodilla que flaqueaban, ahora que afrontas las calamidades, ¿no las resistes? ¿Te ves golpeado y te desanimas? ¿No deberías confiar en que temes a Dios y que tu conducta es intachable? Lo que está diciendo es lo que muchas veces nosotros hemos dicho a las personas. En el momento inadecuado. Vuelvo al ejemplo. Imagínate mi hijo vomitando y yo dándole para que se coma un caldo de cerdo. Le voy a hacer un daño tremendo. No estoy pensando en que ha pasado un mal momento, pero somos así. Hacemos leña del árbol caído, somos sádicos, no damos chance, han golpeado la regla, así nosotros no pensamos, así no hacemos las cosas. O sea, el esquema es más importante que tú. Cuando los discípulos de Jesús cortaban y sacaban comida para comer, los fariseos decían, ¿cómo tus discípulos hacen eso en el día de reposo? Y Jesús dijo, el día de reposo fue creado a causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo. La ley es creada a causa, es para el beneficio tuyo y no tú para que beneficies la ley. No soy siervo de la ley. La ley me sirve a mí. El esquema nos destruye. Nosotros como matrimonio, como familia, no somos así. Sí, pero en este momento no puedes hablar así. La persona está desbaratada. Acá lo importante es la persona. No importando el esquema, no importando su teología, no importando lo que dice, lo que piensa, porque en ese momento está en un grado de sufrimiento que necesita precisamente sanar. Y no va a sanar con estas palabras, porque lo que estamos haciendo es produciendo más ira. ¿Qué cosa me has dicho? ¿Me equivoco? Te escuché decir esto. No, no es el momento. Qué bueno que lo dijo. Qué bueno que te tuvo tanta confianza de decirte eso. Sí, pero me ha ofendido. Pero imagínate, por fin se sacó la careta y fue honesto en decir lo que tenía dentro y desahogó todo. Qué bueno. Cuando esté ecuánime, cuando esté tranquilo, se va a arrepentir y las cosas serán mejores. Ponte a pensar. ¿Quién que sea inocente ha perecido? Wow. O sea, de ahí ya le dijo, tú no eres inocente. Si estás sufriendo es por algo. ¿Cuándo se ha destruido a la gente íntegra? O sea, imagínense que ya comenzando, ya le está diciendo, has vivido una hipocresía, eres un mentiroso, eres un falso, ¿no? Mereces todo lo que te pasó. Algo has hecho. Y nosotros hoy día vamos a averiguar qué es. Pero algo has hecho mal. Y estamos aquí para que tú lo reconozcas. Pero honestamente, así somos. Sí. A veces nosotros pensamos que somos Job. No, a veces yo me siento como Elifaz. Cruel, insensible, abusivo.
Imagínense qué abusivo. La experiencia, claro, tengo años, soy pastor y todo lo que he caminado. La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. El soplo de Dios los destruye, el aliento de su enojo los consume. Aunque ruja el león y gruñe, el cachorro acabará con los comidos destrozados. El león perece por falta de presa y los cachorros de la leona se dispersan. En lo secreto me llegó un mensaje, mis oídos captaron solo su murmullo. Entre inquietantes visiones nocturnas, cuando cae sobre los hombres un sueño profundo, me hallé presa del miedo y el temblor. Mi esqueleto entero se sacudía, sentí sobre mi rostro el roce de un espíritu y se me erizaron los cabellos. Una silueta se plantó frente a mis ojos, pero no pude ver quién era. Detuvo su marcha y escuché una voz que me susurraba: ¿puede un simple mortal ser más justo que Dios? ¿Puede ser más puro el hombre que su creador? Pues si Dios no confía en su propio siervo y aún a sus ángeles acusa de cometer errores, ¿cuánto más a los que habitan en casas de barro, cimentadas sobre el polvo y aplastadas como polilla? Yo estaba orando y el Espíritu Santo me habló y me dijo esto. Es lo que están diciendo ellos. Ese deseo de sentir que somos mejores, más espirituales y que tenemos la respuesta precisa. Y como decimos, todas estas palabras son realmente no para ayudarlo, sino que es la oportunidad para ellos escarbar en la vida de este hombre que sufre para descubrir qué cosas hizo de mal. Este es el momento preciso para que nos averigüemos qué cosas ha hecho. Tal vez toda esa riqueza que tienes por algo. Entre la aurora y el ocaso pueden ser destruidos y perecer para siempre, sin que a nadie le importe. ¿No se arrancan acaso las estacas de su carpa? Mueren sin saber, sin haber adquirido sabiduría. Llama si quieres, pero habrá quien te responda. ¿A cuál de los dioses te dirigirás? El resentimiento mata a los necios, ¿ah? La envidia mata a los insensatos, por si acaso. Yo mismo he visto al necio echar raíces, pero de pronto su casa fue maldecida. Sus hijos distan mucho de estar a salvo. En el tribunal se les oprime y nadie lo defiende. Los hambrientos se comen su cosecha y la recogen de entre las espinas. Los sedientos se beben sus riquezas. Aunque las penas no brotan del suelo, ni los sufrimientos provienen de la tierra, con todo el hombre nace para sufrir, tan cierto como que las chispas vuelan. Si se trata de mí, yo apelaría a Dios, ante Él expondría mi caso. Él realiza maravillas insondables, portentos que no pueden contarse. Él derrama lluvia sobre la tierra y envía agua sobre los campos. Él enaltece a los humildes y da seguridad a los enlutados. Él deshace la maquinación de los astutos para que no prospere la obra de sus manos. Él atrapa a los astutos en su astucia y desbarata los planes de los malvados. ¿Sabes que Job? Eres un malvado. Esa es su conclusión. Dios todo lo hace con mucha inteligencia. Es muy sabio. Y si te pasó esto, es porque algo mal hiciste, porque eres un malvado. Nada de esto le pasa a la gente buena. Los que hacen el bien no sufren. Qué interesante. Pero esa es la manera de pensar, y ahí vamos a quedarnos porque tengo la oración y recordar que me quedé allí, pero esta es precisamente algo de lo cual tenemos que trabajar mucho nosotros. Esta manera de pensar religiosa, de que si alguien sufre porque hizo algo mal y si a alguien le va bien es porque hizo algo bien. ¿Cuántas personas dicen, mira esto por mi vida de oración, porque soy santo? No, es gracia de Dios, es misericordia. Nada merecemos. Nada merecemos en este mundo. Todo lo que somos, lo que podamos tener, lo que somos, lo debemos a su amor, a su gracia. Somos pecadores. Y sí hay gente que sufre, y lo que necesitan es amor, misericordia y consuelo. No somos nosotros llamados a escarbar y descubrir en qué fallaron, como lo hicieron ellos. Porque no ayudamos, destruimos. Dejemos que Dios trabaje con cada corazón. Dejemos que Dios obre con su Espíritu Santo en cada persona. Seamos consuelo, seamos amor,
seamos empatía, seamos personas que estén dispuestas a escuchar y que puedan confiar en que tenemos labios prudentes. Pues bien, es una lección, como digo, comenzamos, es muy linda, porque va aumentando, los amigos van siendo más crueles cada vez y van a decir cosas realmente horribles contra Job, muy dolorosas, porque así somos nosotros, somos crueles. Y a veces en lugar de ayudar, nuestra crueldad aumenta. Y lejos de sanar una herida, la infectamos más. Como digo, a veces pensamos que somos Job y muchas veces algunos somos Elifaz o somos alguno de ellos. Pues bien, gracias por su tiempo. Vamos a orar. Tengo que ir a la reunión de oración que la gente me va a estar esperando el día de hoy. Padre, gracias por este tiempo. De veras, Señor, perdónanos por tantas personas que han estado delante de nosotros con la necesidad de ser escuchados, con la necesidad de recibir un poco de cariño, de amor, de paciencia. Y a veces, Señor, nuestro orgullo, nuestra manera de pensar que nos hace ubicarnos por encima de otros y olvidamos que quizás estamos en la misma condición y situación. Padre, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a ayudar a las personas, a ser de bendición, a ser consuelo, a restaurar corazones, a sanar heridas. Gracias por esta tremenda lección, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su tiempo, de verdad. Gracias.